Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos las claves de este año 2022, marcado inevitablemente por la guerra en Ucrania que estalló a finales de febrero. El conflicto ha marcado un antes y un después a nivel geopolítico y también económico. ¿Qué consecuencias le esperan a la Unión Europea cuando pronto se cumplirá un año desde que empezó la invasión? Lo abordamos con nuestros invitados, el eurodiputado del Grupo de los Verdes, Ernest Urtasun. Bienvenido, Ernest. Hola, ¿qué tal? Y con la eurodiputada del Grupo Renovar Europa, Eva Popcheva. Hola, Bienvenida, ¿qué tal? Eva. Muchas gracias. Me gustaría empezar con una pregunta para los dos. La OTAN y la Unión Europea han advertido que hay que prepararse para una guerra larga o que incluso se convierta en un conflicto congelado. ¿Está la Unión Europea preparada realmente para un conflicto largo y para sus consecuencias, Ernest? Bueno, se ha ido preparando un poco a marchas forzadas. Es verdad que la guerra ha expuesto toda una serie de debilidades muy grandes de la Unión Europea, opciones de política energética exterior durante muchísimos años equivocadas, con dependencias a los combustibles fósiles externos que nos han llevado a una situación pues que ha provocado mucha inflación, que ha provocado pues, una tensión en la provisión de energía muy fuerte. Y desde luego no estábamos preparados, ¿no? Pero bueno, más allá de lamentarnos de las decisiones que se tomaron de forma equivocada y que nosotros como Verdes denunciamos durante mucho tiempo, creo que hay que pensar cómo reaccionamos ahora, ¿no? Yo creo que la solución más importante que debemos tomar es avanzar lo más rápidamente posible en recuperar una cierta soberanía energética en base a un despliegue mayor de las renovables, que es lo que nos puede permitir ganar esa independencia energética y combatir la inflación, porque al final la inflación es una inflación fósil, provocada por nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y eso es lo que tenemos que hacer lo más rápidamente posible en los próximos años, ¿no? De eso hablaremos en unos minutos, Ernest. Eva, ¿piensas que realmente la Unión Europea está preparada? Pues como dijo Ernest, y estoy de acuerdo que hemos dado pasos importantes para prepararnos. Por ejemplo, cuando vemos las reservas de gas de los Estados miembros, estamos ya a 94% más o menos. Lo que me preocupa más bien es el invierno que viene, si estamos yendo hacia una guerra larga. Por eso, por ejemplo, estamos trabajando en adaptar los fondos de recuperación a esta crisis energética a través de lo que llamamos REPowerEU, que es otro instrumento para que los Estados miembros puedan invertir en infraestructuras energéticas ahora a corto y medio plazo. Lo que me preocupa más bien es la ayuda macrofinanciera a Ucrania. Esto es un punto muy importante. Hasta ahora hemos podido, como Unión Europea, dar una ayuda macroeconómica muy importante a Ucrania. Básicamente sabemos todos que la guerra les cuesta muchísimo dinero y solamente, digamos, sobreviven como país con las ayudas que vienen de fuera, ¿no? Por nuestra parte, por parte de Estados Unidos. Pero ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, Hungría está vetando estas ayudas. Entonces, me parece que ahora también es el momento, parece que no para algunos, pero sí que es el momento para abordar esta cuestión de cómo tomamos de forma más eficaz estas decisiones. No nos podemos permitir que un país vete la ayuda macroeconómica a Ucrania, que es tan importante. ¿Hay que acabar con la unanimidad? Hay que acabar con la unanimidad y el Parlamento Europeo ha sido clarísimo en esto, y no solamente nosotros como Parlamento Europeo, sino este ha sido el resultado de la conferencia sobre el futuro de Europa, donde además hicimos paneles ciudadanos con muchísimos ciudadanos y este era uno de los resultados. Hablamos de competencias de la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimas competencias en muchos sectores que simplemente no puede ejercer porque el procedimiento de toma de decisiones no nos lo permite, porque tenemos vetos de estados individuales. Ernest, antes estabas comentando la crisis energética. Vemos que la Unión Europea ha reducido ahora ya drásticamente la dependencia del gas ruso, pero a cambio hemos ampliado la energía nuclear, se quema carbón también, incluso se ha ampliado en algunos países, se importa más gas natural licuado de países como Qatar. ¿Se puede entorpecer la lucha contra la crisis climática justamente por la crisis energética?
Bueno, eso es algo que nos preocupa, ¿eh? No voy a decir que no nos preocupe esto, porque es verdad, y en la COP27 Europa fue sujeto a críticas numerosas, porque es verdad que estamos sustituyendo a una parte del gas que importábamos, hemos reiniciado la producción de carbón en algunos países y estamos otra vez, incluso en algunos de los proyectos que algunos Estados miembros tienen para recuperar la soberanía energética, vemos incluso planes de construcción de infraestructuras fósiles, ¿no? Lo cual a nosotros nos pone los pelos de punta, porque nosotros somos muy comprensivos con las medidas a corto plazo de emergencia que se tengan que tomar. Es decir, la energía tiene que llegar a la economía, tiene que llegar a los hogares, y es verdad que algunas decisiones dolorosas quizás sí tienen que tomar. Pero es verdad que vemos también en paralelo que hay una cierta reversión de los criterios del New Deal, tratando de utilizar este momento para atarnos a los combustibles fósiles más a largo plazo, con dependencias exteriores nuevas permanentes y con algunos proyectos de infraestructuras fósiles dentro de la Unión Europea que no compartimos para nada, ¿no? Es decir, yo creo que aquí como verdes para nosotros el equilibrio es medidas de emergencia sí, pero que sean temporales, con un límite muy claro en el tiempo, y ese es un poco el debate que tenemos también en el REPowerEU que mencionaba Eva, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se utilice esto para volver a cometer los errores del pasado, que eso es volver a tener dependencias exteriores y dependencias en combustibles fósiles. Y eso vemos algunas actuaciones y algunas propuestas que nos preocupan francamente. Eva, los precios de la energía están muy altos, menos que hace unos meses, pero siguen muy altos respecto a hace 2 años. ¿La Comisión Europea ha estado a la altura? Porque ha sido muy criticada, sobre todo por cuestiones como con sus reticencias en el límite al precio del gas. Pues sí que me parece que la Comisión ha estado a la altura justo por eso, o sea, por lo que algunos la critican, porque la Comisión Europea digamos, no ha aceptado este argumento que me parece un poco simple y populista a veces, pues simplemente hacemos un tope del gas y los problemas se acaban, sino que ha mirado exactamente lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Y lo que ha pasado en España es que el consumo ha aumentado. Entonces, la Comisión Europea sí que lo ha criticado y lo que ha dicho es que si hacemos este tope del gas, lo que tenemos que mirar es que no aumente la demanda de gas, porque esto también en términos ecológicos no es lo que precisamente queremos, y en términos de dependencia de también el gas ruso, etcétera. Lo que está también, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es a ver si vamos a subvencionar ahora por parte de la Unión Europea el gas que se pueda utilizar en otros países, como por ejemplo que tienen interconexiones con la Unión Europea, como por ejemplo Suiza o el Reino Unido. Tenemos que mirar todo esto muy bien, y también tenemos que ver lo que se está haciendo en otros Estados miembros. Por ejemplo, en Alemania pues no se está interviniendo en el mercado energético de una manera tan intrusiva, ¿no? Sino lo que se está haciendo es subvencionar el consumo o digamos los precios elevados de la factura de las personas. Se está viendo lo que las personas han consumido, por ejemplo, el mismo periodo el año pasado, cuando los precios no estaban disparados, y está subvencionando eso. De esta manera no está interviniendo en el mercado eléctrico y no se está produciendo un aumento de la demanda. Sí, es una propuesta que ya hablaron los ministros de Finanzas de la zona euro esta semana. Exacto. Justamente una propuesta que Exacto. Igual podría aplicarse. Sí. Ernest, las consecuencias económicas son palpables, lo comentabas antes, debido a la alta inflación. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, pero es una medida adecuada porque tiene evidentemente también un coste también para los hogares. No, yo no comparto la subida de tipos que está haciendo el Banco Central Europeo. De hecho, los propios servicios del BCE indicaron que la subida de tipos era una medida que no permitía atajar lo que es un shock de oferta fundamentalmente energético, y eso no lo puedes atajar con un aumento, con un encarecimiento del precio del dinero. Y por lo tanto creo que el BCE está tomando decisiones que responden más a la presión política que tiene, y que creo que lo único que va a hacer va a ser empeorar las cosas, porque puede lanzar a la zona euro a una recesión, y estamos a las puertas del mismo, ¿no? Con lo cual no comparto esa decisión. Y otra cosa que me preocupa es el reparto de los costes de la inflación, ¿no? Yo creo que no estamos teniendo un reparto justo de los costes de la inflación. Esta semana salió un informe del Banco de España que señala que los beneficios empresariales han aumentado en el último año 7 veces más que los salarios. Creo que eso nos está llevando a que los repartos de la inflación nos está produciendo mayores desigualdades dentro de la Unión Europea en algunos países, y eso debe ser corregido inmediatamente, ¿no? Con lo cual yo apoyo completamente las reivindicaciones de los sindicatos de que los salarios se ajusten de forma adecuada, y también tenemos que tomar medidas, porque es verdad que hay sectores económicos que están teniendo unos beneficios muy extraordinarios debido a esta situación, el sector energético, pero no solo, y por lo tanto la fiscalidad debe intervenir para ajustar ese desequilibrio, ¿no? Y eso poco a poco lo hemos
ido haciendo, y estoy contento que la Comisión Europea haya abierto pues, un poco la perspectiva de imponer beneficios a las empresas fósiles que están ganando grandes beneficios, pero tenemos aún mucho camino por recorrer, ¿no? Y ese es uno de los grandes debates del próximo semestre, cómo ajustar bien los costes de la inflación. Si me permites, quería matizar una cosa. Estoy de acuerdo, pero quizás matizando lo que Ernest acaba de decir. Yo creo que yo sí que pienso que en términos de política monetaria es lo que el Banco Central Europeo ahora mismo es lo que puede hacer. Son los instrumentos que tiene al alcance. Subir los intereses para, digamos, sí, es verdad que no es una crisis que está solamente causada, la crisis de la inflación, por una demanda excesiva, pero sí que viniendo del COVID y digamos de los fondos de recuperación sí que hay un contexto que el Banco Central Europeo está intentando ahora ver cómo lo soluciona con la subida de los tipos de intereses. No nos queda mucho tiempo, pero quería haceros una pregunta. Hemos visto cómo esta guerra ha hecho que la Unión Europea aplique políticas que antes veíamos imposibles, el envío de armas, el entreno de las Fuerzas Armadas ucranianas. También se le ha dado el estatus de candidata a Ucrania para entrar en la Unión Europea. ¿Ha sido la guerra de Ucrania el cambio que podría haber hecho despertar a la Unión Europea, Ernest? Bueno, es un tópico, la Unión Europea avanza a base de crisis, pero es un tópico que se confirma cada vez, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, dentro de las capacidades que tiene, está ayudando a Ucrania de forma acertada. Creo que estamos en una dinámica de defensa del derecho internacional, por lo que es una agresión ilegal, y creo que la Unión Europea está haciendo lo que debe desde ese punto de vista. Pero creo que es verdad que hemos despertado con una nueva guerra en suelo europeo sin los instrumentos adecuados, ni de política exterior, ni en materia de defensa. Seguimos siendo un continente que básicamente tiene subcontratada la defensa a los norteamericanos, sin unas capacidades propias, y todo esto es un gran debate que está abierto, ¿no? Cómo mejorar nuestros mecanismos de toma de decisiones en materia de política exterior, y vuelvo a la unanimidad que decía Eva antes, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes ámbitos en los cuales la unanimidad debería ser saltada. Necesitamos más agilidad en la toma de decisiones y la construcción de una defensa autónoma europea con capacidades reales, que eso también es uno de los grandes debates que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Eva, ya a punto para acabar. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que Ernest acaba de plantear. Es una discusión que estamos teniendo un poco, por una parte, nuestros intereses geopolíticos, que puede ser ahora mismo en Ucrania, pero también en los Balcanes y todo lo que nos rodea, ¿no? Las fronteras de la Unión Europea, estos intereses geopolíticos. Por otra parte, nuestro funcionamiento interno, ¿no? Y esta es un poco la cuestión que estamos teniendo. La Unión Europea, pues sí, se tiene que desarrollar, y tenemos muchos países en las fronteras de la Unión Europea que además desean formar parte de esta comunidad de derechos, ¿no? Para decirlo así, pero también tenemos que reformar nuestra toma de decisiones, porque si no vamos a tener más y más vetos, y no es la idea. Pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Ernest, Eva, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.